Muy buenas tardes, bienvenidos a la gira de Speaker de Latam. Hoy día tenemos a Mariano Cobo, nuestro invitado, un MVP, que nos va a hablar sobre Azure SIGNet, y le damos el pase. Bienvenido, Mariano. Hola, ¿qué tal, Iván? Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme en esta gira. La verdad que más que contento y agradecido. Así que bueno, muy contento de poder compartir esta sesión. Cuéntanos un poquito de ti, Mariano. Actualmente, ¿cuál es tu cargo? En las comunidades en las cuales Bien, estás participando. bueno, ya por las canas y por el poco pelo se darán cuenta que tengo varios años trabajando en tecnología. Siempre muy al lado de la base de datos, del lado de Microsoft. Ya llevo casi 20 años con el producto. Actualmente me desempeño como arquitecto principal y CEO de la empresa Precision IT, que es una consultora de software que tiene base en Argentina y Estados Unidos. Hace 3 años que soy MVP de Data Platform, y además soy el presidente de la comunidad de Paz Argentina, SQL Argentina, que es el grupo local de la Asociación Profesional de SQL Server acá en el país de Argentina. Bueno, soy un frecuente speaker de eventos. La verdad que me apasiona el tema de compartir y aprender siempre del producto, estar moviéndome. Así que me van a ver por varios lugares Okay. dando este tipo de charlas. Ok, entonces, muchísimas gracias, Mariano. Para mí también es un gusto tenerte aquí en la gira. Es tu primer año Así es. en esta edición que tenemos en la cuarta edición. Esperemos que el próximo año, en el quinto o el primer aniversario que tenemos, estés también presente con una de tus charlas. Espero que podamos seguir compartiendo la misma eh, filosofía de poder compartir con comunidades conocimiento de temas realmente que a veces no podemos tener de repente en un evento presencial como estamos viendo en este momento, pero a través de la red creo que Seguro. nos podemos apoyar mutuamente. Listo. Entonces, pasamos a tu presentación. Muy bien. Listo. Todo tuyo esa es la Gracias, Iván. sala de presentación. Muy bien. Bueno, la charla de hoy se trata de Synapse Analytics, este producto que lanzó hacia fines del año pasado, en diciembre, Microsoft. Que bueno, podríamos decir que es un producto nuevo y viejo a la vez. Vamos a tratar de descubrirlo un poco a través de la presentación. La presentación está dividida en 3 partes. Un poco primero tratar de decir qué hace Synapse Analytics. Después ver un poco el detalle de lo que son sus componentes y las funcionalidades que trae cada uno de ellos. Y después, finalmente, cómo empezar a usarlo, ¿no? Si no lo conozco, nunca tuve contacto con esta herramienta, cómo debería empezar a utilizarlo, cuándo me convendría usar qué o qué componente de cada una de estas partes. Así que bueno, a mí me gusta contar las cosas como una historia, ¿no? Creo que es un poco más divertido. Así que les voy a tratar de contar una historia personal que me pasó con este producto. Es un producto que está muy orientado a la parte de Business Intelligence, Analytics, Data Warehouse, ¿sí? Bueno, entonces les cuento esta historia personal. Allá por el año 2009, yo había empezado a trabajar en la subsidiaria de Microsoft Argentina. Para ese momento ya era un DBA bastante experimentado, muy enfocado a la parte de base de datos relacional, pero había tenido bastante interacción con las áreas de Business Intelligence, ¿sí? Que normalmente tomaban datos de las bases de datos. Muy orientado en la parte de banca, finanzas y demás. ¿Qué me pasaba a mí como DBA o como persona que trabajaba con base de datos? Bueno, que Microsoft en ese momento no estaba considerado como una base de datos de Business Intelligence o de Analytics, sino que era más bien una base de datos más bien departamental o una base de datos más de aplicaciones OLTP. En ese momento, los líderes, por así decirlo, eran otros. O sea, en mi caso siempre me tocaba competir contra Teradata, para aquellos que lo conocen, que tenía un modelo muy fuerte y tenía tanto el hardware como el software, más el modelo de datos, ¿sí? Con lo cual era muy difícil competir desde la parte
desde SQL Server, como base de datos relacional. Pero bueno, ¿qué pasó? Que ahí me gusta hacer siempre una anécdota, ¿no? O relacionarlo con una película que me gusta mucho, que es Star Wars, o La Guerra de las Galaxias. Y esta heladera que estamos viendo acá, ¿sí? Negra, podemos decir que es casi el padre de Synapse Analytics, ¿no? En ese momento, en el año 2009, Microsoft presentó esto que se llamaba APS o Parallel Data Warehouse, ¿sí? Que tenía una historia previa. Microsoft compró una empresa que se llamaba Datalegro, allá por el 2008, y se hizo de un motor de procesamiento paralelo masivo, ¿sí? De esta manera entraba como un jugador, ¿sí? de estas grandes ligas de Data Warehouse, y lo llamaban, ¿no? ¿Sí? Enterprise Data Warehousing Appliance. Era una appliance, ¿no? Con un sistema de paralelo masivo. Entonces, ¿qué era un sistema de procesamiento paralelo masivo? Bueno, empecemos al revés. ¿Qué es un sistema no paralelo masivo, sino un SMP, un sistema simétrico? Un sistema simétrico, todos poseemos un sistema simétrico. Nuestros celulares, nuestras notebooks, ¿sí? Son sistemas simétricos. ¿Y por qué se llaman simétricos? Porque básicamente es lo que podemos decir que en nuestro dispositivo podemos tener una cantidad limitada, tanto de CPU, memoria, almacenamiento, y también el sistema operativo que corre en esos dispositivos tiene un límite de capacidad, ¿sí? Ese sistema operativo podrá trabajar con tanto CPU, con tanta memoria y con tanto almacenamiento, ¿sí? Con lo cual es decir que la capacidad máxima que va a tener mi sistema simétrico es la capacidad máxima de procesamiento que puedo poner dentro de esa caja. Entonces, para el SQL Server tradicional, para todos los que conocemos el SQL Server tradicional, la capacidad máxima estaba dada por sistema operativo y por el hardware que teníamos por debajo. Con lo cual, si queríamos tener más recursos, no nos quedaba otra que aumentarle la CPU, la RAM o el disco a esos servidores. Y eso así hasta el día de hoy, básicamente. Y eso es un sistema simétrico. ¿Cuál era la diferencia del appliance? Que se llama de sistema de procesamiento paralelo masivo. Y la idea de estos sistemas de procesamiento paralelo masivo justamente es lo opuesto a lo otro. Es decir, que la capacidad de trabajo que tiene el sistema de paralelo no está dado por la capacidad única de escalamiento que tiene ese servidor. Es decir, si un servidor puede tener hasta 8 CPUs, ¿sí? Eso era lo que era el sistema simétrico, en un sistema paralelo, si yo quiero agregar más cómputo, directamente agrego otro servidor adicional. Y el sistema es el que se encarga de distribuir los datos y el procesamiento en cada uno de estos nodos. Con lo cual, si yo necesitaba más poder de procesamiento o de almacenamiento, lo único que tengo que hacer es agregar cada vez más nodos. Sería como un gran clúster. Pero la diferencia principal que tienen estos sistemas de procesamiento paralelo masivo no solo es que utilizan la capacidad de cómputo de cada uno de esos nodos que tienen, sino que también los datos están distribuidos y cada nodo tiene un pedacito de los datos de mi modelo. Con lo cual, cuando yo envío una carga, esa carga se divide en múltiples pedacitos y se distribuye entre todos los nodos que tengo. De esa manera, gano por dos lados. Primero, la escalabilidad, ¿sí? La escalabilidad va a estar dada por la cantidad de nodos que tenga. Pero también, a mayor cantidad de nodos, también tengo mayor tolerancia a fallos. Con lo cual es un sistema muy, muy robusto. Ok, volviendo a la historia. Entonces, 2009, Parallel Data Warehouse, o era el producto que se había presentado en ese momento. Ok, teníamos algo con que competir finalmente con, digamos, en las grandes ligas de Data Warehousing, pero para mi desilusión en ese momento, fue muy difícil ver implementaciones, particularmente en lo que era Latinoamérica, de este tipo de soluciones, porque había un tema con el tema de la comercialización. Microsoft había adoptado para este sistema un modelo de distribución en la cual él solo proveía el software e integraba a los proveedores de hardware.
quiere decir que tanto, por ejemplo, HP o Dell o algún otro proveedor construía el hardware, ¿sí? Y Microsoft iba e instalaba el sistema de APS, lo cual requería que los clientes tengan doble contrato con Microsoft, contrato con el proveedor de hardware, con lo cual era muy difícil que se den todas esas variables a la misma vez. Y por otro lado, no era algo barato. Como se podrán imaginar, estos son sistemas que requieren múltiples nodos, eran racks, podía escalar de a varios racks, y el licenciamiento era por todos los cores o todas las CPU que poseía ese appliance. Con lo cual, lamentablemente, y para mi desilusión, el mercado no tomó mucho vuelo con respecto a la implementación de estas nuevas tecnologías. En fin, pasaron varios años desde esto y el mercado también empezó a desarrollar otro tipo de tecnologías, entre ellas obviamente el desarrollo de la nube, el de Azure, por ejemplo, en el lado de Microsoft, y ahí es donde todo empezaría a tomar un nuevo rumbo, en donde ya por ahí el appliance o las implementaciones on-premises ya no eran tan importantes y los servicios que se ofrecían del lado de la nube eran mucho más potentes. Bien, Microsoft tomó parte de este desarrollo y en 2016 presentó Azure SQL Data Warehouse. Este motor que antes solamente existía on-premise, ¿sí? Que dependía de una solución de hardware, Microsoft lo portó a la nube, hacia Azure, y tomando parte de los componentes de Azure SQL Database, ¿sí? Que es la base de datos en la nube, tomó esa parte de cómputo, pero la parte de almacenamiento se apoyó en Blob Storage, con lo cual hacían que su escalabilidad sea prácticamente ilimitada, llevando hasta 60 nodos, ¿sí? Trabajando a la vez en un mismo almacenamiento. Y ahí la potencia se medía de una manera diferente, o sea, yo podía escalar en unidades de Data Warehouse, es decir, a medida que aumentaba la cantidad de unidades de Data Warehouse, aumentaba la cantidad de nodos. Y la gran ventaja que tenía, como todo servicio de la nube y como todo software como servicio, me permitía pausar el cómputo. Al tener separado el cómputo del almacenamiento, yo podía procesar y una vez que ya tenía todo procesado, almacenar en mi blob storage y apagar ese cómputo, que era lo más caro. Con lo cual se volvió una solución muy asequible desde el lado económico y por otro lado tenía toda la potencia disponible y escalable en cualquier momento. Con lo cual ahí los proyectos de data warehousing empezaron a tomar mayor notoriedad. Bueno, hasta acá la historia de alguna manera termina feliz porque ese producto que había nacido en el 2009 y que no había podido ser desplegado en muchos lugares, de alguna manera se actualizó y pudo entrar en la era cloud o en esta nueva movida que llamamos Big Data en la era de la nube. Pero no fue hasta aquí que todas las novedades. El año pasado, hacia fines del año 2019, durante el evento del Ignite, Microsoft hizo un revamp de este producto, ¿sí? Y le dijeron, bueno, esto que era Azure SQL Data Warehouse, ahora se va a llamar Synapse Analytics. Ok, hasta ahí dijimos, bueno, es un cambio de nombre, traerá algunas novedades, pero no fue más que un cambio de nombre. Y la verdad que las novedades que mostraron en el evento eran impactantes, porque literalmente habían cambiado el producto de punta a punta. Pero eso nos llevó a que tengamos que esperar hasta marzo de este año, porque todavía estaba en lo que se llama un preview privado, y recién en marzo lo habilitaron como un preview público, ¿sí? Donde pudimos realmente empezar a tocar. Y ahí ocurrió un nuevo cambio, donde vimos que el nombre en realidad, ¿sí? De esta nueva forma de trabajar era Synapse Workspace, ¿sí? O un workspace donde yo podía tener todos estos componentes de cómputos y lo que se llama un real data warehouse de la nube o un cloud data warehouse. Bien, pasemos un poco entonces qué es un cloud data warehouse. O sea, vinimos de una historia relacional que la cambiamos de on-prem, la llevamos hacia la nube, tomamos nuevos componentes. La idea siempre sigue siendo la misma, esto de tener múltiples nodos para
resolver un problema muy grande. ¿Y cómo se ve desde la era de la nube un data warehouse cloud? Bueno, por un lado tenemos los que son las fuentes de datos, ¿sí? Las fuentes de datos siguen estando las mismas que teníamos antes, que eran todas las on-premises, pero se están agregando nuevas, con todas las problemáticas y las dificultades que tiene estos nuevos tipos y fuentes de datos. Datos de tipo cloud, datos de dispositivos. Los dispositivos se han disparado de una manera astronómica, ¿sí? En el día de hoy es muy normal que todos hoy tengamos un dispositivo y generemos información. Eso en algún lado se tiene que ingestar, procesar y consumir de alguna manera. No. Y también todos estos software como servicio que también empiezan a generar telemetría y datos. Bueno, esos son los data sources. De alguna manera los tenemos que llevar con algún componente a nuestro sistema para ser analizado. Del lado de Microsoft, para hacer todo lo que es la ingesta, se utiliza Data Factory o Azure Data Factory. Para los que somos más viejitos, SQL Server tenía un componente que hacía algo similar, ¿sí? Que es Integration Services, que eran básicamente paquetes donde yo podía construir transformaciones de datos. En el mundo cloud eso es Azure Data Factory. Nada más que no solo me permite trabajar con datos estructurados y SQL Server, sino que me permite trabajar con una gran variedad de fuentes de datos y de código. Con lo cual, bueno, aprovisionamos ese componente de ingestión. Después, para lo que es el procesamiento, ¿sí? Podíamos utilizar Azure Databricks, por ejemplo, ¿sí? Que me podía brindar la oportunidad de crear y analizar código diferente a lo que es Transact SQL o al mundo relacional. Me permitía trabajar con lenguajes como Python, Scala, ¿sí? Y más acercado o más cerca de lo que sería Machine Learning o Big Data Analytics, ¿sí? Con otros roles que ahí aparecen los científicos de datos en el medio. Y finalmente, cuando ya tenemos procesado esos volúmenes y generado modelos que me pueden ayudar a predecir el negocio o lo que fuese, eso se termina almacenando en una estructura más tradicional, ¿sí? O relacional, ¿sí? Que es el componente más antiguo, que es el Azure SQL Data Warehouse, ¿sí? Que ahora se renombró a Synapse Analytics. Y Azure SQL Data Warehouse, ¿sí? Como todos los otros componentes que hablamos antes, se apoyan en Azure Data Lake, que en definitiva es Blob Storage dentro de Microsoft, ¿sí? Que me permiten tener una escalabilidad tremenda en cuanto a potencia y capacidad. Y una vez que ya está todo el camino, tenemos ya modelos predictivos de Machine Learning o reportar, hacer reporting y analítica sobre esos datos mediante herramientas como Power BI. Como vemos, todo esto es la foto, digamos, de todos los componentes que tendríamos que utilizar. Y ahí es donde Microsoft vio que empezaban a aparecer determinados silos, donde teníamos gente que podía trabajar muy bien con Data Factory, pero no tenía conocimiento de SQL Data Warehouse, o cómo hacer que la gente de Azure Databricks pueda acceder al storage, donde estaban los datos. Entonces, con lo cual se hacía un sistema complejo donde había muchas variables en el medio para poder conectar una cosa con otra. Y eso en una organización lleva a que ocurran estos silos de información y no utilizando toda la información en una forma holística. Con lo cual acá Microsoft dijo, ok, todos estos componentes los vamos a unificar en una sola cosa, ¿sí? Y eso se llama Synapse Analytics, ¿sí? Entonces, como que toda la película de fuente de datos, ingesta, transformación, análisis, almacenamiento de modelos y ya resultados, y explotación. Todo esto dentro de una misma oferta. Ok, hasta acá hicimos un gran repaso muy por arriba de lo que es Synapse Analytics y de su historia. ¿Sí? Pasando de un Data Warehouse a lo que sería un Cloud Data Warehouse. Ahora veamos un poco cómo son sus componentes y cada una de sus funciones. Vamos a empezar a meternos un poquitito más adentro. ¿Qué nos dice Microsoft? Digamos, ¿qué componentes tiene Synapse Analytics para cumplimentar estos pasos que vimos antes, ¿no? Ingesta, transformación, análisis y almacenamiento. Por un lado está
Synapse SQL, que sería el viejo y querido SQL Data Warehouse o Transact SQL para los que trabajamos históricamente con base de datos relacionales y cuyo su lenguaje es Transact SQL. Después se agrega Apache Spark para Synapse, que es este motor en memoria de Big Data, ¿no?, que me permite trabajar con millones de registros en memoria, y es para trabajar con idiomas como Python, Scala, Spark SQL, .NET, todo basado en Apache Spark. Por el lado de las transformaciones tenemos a los Synapse Pipelines, ya son mis transformaciones ETL o LT que me permiten extraer, transformar y cargar esos datos para ser luego analizados tanto con Synapse SQL o con Synapse Spark. Y finalmente tendríamos el componente, el Synapse Studio, que sería como la interfaz que me permite acceder a todos estos componentes y administrarlos. Bien. A mí me gusta verlo de una manera más simple que esto, ¿sí? Y yo lo separo por orquestación, opciones de cómputo, almacenamiento, ¿sí? En cuanto a las opciones de cómputo, cuando yo creo este producto en mi suscripción de Azure y yo voy a crear un Synapse Analytics, voy a crear un workspace nuevo, ¿sí? Por defecto me aparecen o tengo que elegir entre dos capacidades de cómputo. Una son los SQL, los pools de SQL, en donde la gran novedad que ocurrió acá cuando se lanzó este producto es que puedo elegir dos modelos de SQL pool. Un pool aprovisionado, es decir, previamente a correr cualquier carga, yo tengo que crear ese clúster, ¿sí? Ahora lo vamos a ver después cuando pasemos a la demo. Yo tengo que crear mi pool de SQL, es decir, crear mi clúster con mis particiones, con mi almacenamiento. Pero si no lo quiero hacer, tengo la posibilidad de utilizar un pool a demanda. ¿Qué significa esto? Un pool a demanda es que Microsoft se encarga de aprovisionarlo, yo no lo tengo que aprovisionar, y él se encarga de escalarlo si así lo requisiese la carga de trabajo, ¿sí? Y también lo importante es que hay una diferencia de costos. Un pool a demanda solo me cobran cuando lo utilizo, un pool aprovisionado me van a cobrar mientras el cómputo esté prendido. Con lo cual ahí hay que hacer un balance, ¿sí?, de acuerdo a mi carga de trabajo. Después, por el lado de Spark, solamente por ahora, posiblemente más adelante esto cambie, pero por ahora solo se trabaja en la modalidad provisionada. Esto es decir, antes de correr cualquier carga de Spark, yo tengo que aprovisionar el recurso. Y se me va a cobrar por el tiempo que esté funcionando ese clúster de Spark. O sea, estas serían las dos maneras con las cuales yo podía procesar dentro de Synapse Analytics. Luego, para orquestar, ¿sí?, tenemos los Azure Data Factory y los Mapping Data Flows, que son los objetos que yo puedo orquestar movimiento de datos, tanto externos como internos dentro de mi Synapse. En cuanto al almacenamiento, tengo Azure Data Lake, ¿sí?, con lo cual cuando yo voy a crear un workspace, voy a estar creando también una cuenta de almacenamiento de Azure y un Data Lake. Y todos estos componentes van a estar gobernados por Synapse Studio. Synapse Studio es, ahora lo vamos a ver, es una interfaz web, completamente web, donde yo puedo ejecutar cargas de trabajo, puedo desarrollar, puedo monitorear cómo se está utilizando los recursos y puedo administrar ya sea seguridad o aprovisionamiento de recursos. Es decir, si tengo que escalar, si tengo que ver algún error, si tengo que darle acceso a otras personas, lo voy a hacer desde esta misma consola. Con lo cual estos serían, a grandes rasgos, ¿sí?, toda la plataforma de punta a punta. Cómputo, almacenamiento, transformaciones y una consola de administración. Bien, vamos a ver la consola de administración, ¿sí? Esto es lo que les mostraba, que es la que engloba a todos los componentes. Se divide justamente en estos componentes, en un overview, o sea, donde yo tengo rápido acceso a mis últimos archivos, mis últimas integraciones.
los datos, donde voy a tener todos mis pools, tanto SQL provisionado como no. Después donde voy a poder desarrollar notebooks de tipo Spark o scripts de SQL Server. Después voy a poder monitorear, administrar y orquestar todo el tema de procesamiento. Bien, Iván, vamos a pasar un poquitito a la demo, así mostramos un poco y me creen todo lo que les estuve contando hasta ahora. Ok, listo, ya está. Pasa la demo. Muy bien. Listo. Bueno, acá estamos en el portal de Azure, ¿sí? Y básicamente yo lo que tengo aquí es creado ya un Synapse Workspace, ¿sí? Y cuando creamos este Synapse Workspace, automáticamente nos va a pedir que creemos un data lake, que creemos un usuario de administración para poder entrar. Y cuando esté creado, lo que nos va a decir es, bueno, acá está la URL del workspace. Entonces, cuando hacemos clic en esta URL, nos va a estar abriendo Synapse Studio. Este es el portal. Acá estamos en el inicio, ¿sí? Donde rápidamente puedo ver los últimos archivos con los que estuve trabajando y donde puedo empezar distintos tipos de proyectos. Bien, como les comentaba, yo puedo tener datos, la parte de datos, ¿sí? Donde yo puedo tener mis bases de datos creadas, ya sean base de datos SQL o base de datos de tipo Spark, y puedo linkear servicios. Es decir, si yo tuviese que integrar bases de datos por fuera de Synapse, los haría a través de acá. Y podría linkear servicios para después luego hacer consultas. Lo mismo que si tuviese que hacer una integración, todos los data sources o los sources de destino se tendrían que crear en esta parte. Luego puedo ver en la parte de desarrollo. La parte de desarrollo yo puedo desarrollar scripts de SQL, Transact SQL como los hacíamos naturalmente, o notebooks, ¿sí? de tipo Java, Python, .NET, ¿sí? Son de tipo Jupyter. Después tengo la parte de orquestación, donde tengo los pipelines, donde yo puedo hacer estas integraciones. ¿Sí? Acá en este caso tengo dos, ahora las vamos a ver. Y después está la parte de monitoreo. ¿Qué puedo monitorear? Puedo monitorear todas las ejecuciones de estos pipelines, donde puedo ver también si hay aplicaciones Spark, ¿sí? Donde puedo ver si hay cargas de trabajo SQL, o si quisiese hacer un debug de mis integraciones. Todo esto se ve acá desde la parte de monitoreo. Y finalmente la parte de administración, ¿sí? Acá me aparecen mis pools de SQL, donde yo puedo crear pools aprovisionados, ¿sí? En este caso yo aprovisioné uno, y este on demand, que este ya existe y se encarga Microsoft de ponerlo en línea cada vez que nosotros accedemos. Lo mismo con los Spark Pool. Acá tenemos un pool de Spark que ya yo aprovisioné previamente, ¿sí? Cuando yo creo este pool, ¿sí? Le digo el tamaño, ahí donde puedo seleccionar la cantidad de CPUs y memoria RAM, la cantidad de nodos de estos recursos, ¿sí? En este momento estamos corriendo con la versión 2.4, se espera que en algún momento sea la 3.0. Y acá es donde yo los puedo aprovisionar, o frenar, o detener, o borrar. Por otro lado está la parte de seguridad, donde yo podría crear y darle acceso a mis usuarios y decirle a qué tipo de recursos podrían acceder. Y después hay la parte de comunicaciones, que son los endpoints, ¿sí? Yo puedo crear conexiones privadas entre los distintos pools, entre mi pool y un recurso que esté en mi suscripción de Azure, ¿sí? Y puedo hacer que esa comunicación quede asegurada, ¿sí? Y no tener que estar accediendo en forma pública. Ahora bien, volvamos un poquitito a la parte de datos, ¿sí? Fíjense que yo tengo mi data lake, que esto cada vez que se aprovisiona un Synapse se crea un data lake.
¿sí? Y acá tengo mis distintos containers que se fueron creando a medida que trabajé. Y en cada uno de estos containers, ¿sí?, yo voy a poder ver datos, ¿sí?, archivos o carpetas. Y lo interesante de esto es que no tengo que salir de Synapse Studio para poder administrar esto. Anteriormente yo hubiese tenido que utilizar herramientas como, no sé, el Azure Storage Explorer o entrar a la consola de Azure, al portal, para administrar todo lo que es el Data Lake. No, acá ya lo puedo administrar. Y puedo, por ejemplo, ver los permisos, ¿sí? Y decir, bueno, este usuario tiene permiso, le puedo dar, hacer que herede lectura, escritura, ejecución, asignarse los permisos a un usuario, ver quién tiene permisos. Bueno, obviamente, crear carpetas, subir archivos desde esta misma consola. Y algo súper interesante es que ya desde acá, desde esta misma consola, yo podría, si tengo un archivo, ¿sí?, o un registro que está en este Data Lake, con un botón derecho podría decir, bueno, quiero trabajar con este archivo como si estuviese trabajando con SQL. Botón derecho, nuevo script, y podría seleccionar, por ejemplo, los 100 registros de este archivo. O si no, utilizar esta interfaz de entrada para hacer un ETL y cargar este archivo en alguna tabla relacional, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar los 100 registros de ese archivo, ¿no? Y ya me abre automáticamente un script de tipo TransactSQL y utiliza el comando bulk open browser para leer directamente desde un data lake. Bien, y ahí lo dejamos corriendo y ya tenemos el resultado de ese archivo CSV. Con lo cual ahí ven que la rápida integración que hay entre almacenamiento y capacidad de cómputo. Si no fuese una persona de SQL y si fuera una persona que trabaja normalmente con Spark, con Python, con lo demás, podría abrir un notebook, ¿sí?, en mi pool de Spark, ¿sí?, utilizando el lenguaje, podría elegir cualquier lenguaje disponible, que puede ser Scala, .NET o Spark SQL incluso, ¿sí?, y leer desde ese archivo mediante el clúster de Spark. Esta es la parte donde elegimos uno o elegimos otro, ¿sí? Por ejemplo, acá leemos desde un archivo, del mismo archivo, desde un CSV, le estoy diciendo el formato, ¿sí? Y acá me trajo los registros, ¿sí? Y como esto ya es un notebook, ¿sí?, ya puedo utilizar comandos de notebook, agregar celdas, ir incorporando más trabajo. Lo interesante es que a medida que yo voy creando estos tipos de desarrollos, ¿sí?, todos están constantemente versionados. Y fíjense que acá, a medida que yo fui haciendo cambios, se me va apareciendo esta parte de Publish. Esta parte de Publish es la que me permite luego ir versionando cada uno de los trabajos que están haciendo todos mis usuarios dentro de Synapse Analytics. Y el día de mañana yo cierro esta ventana web, ¿sí?, una vez que ya los publiqué, y cuando arranco nuevamente y ingreso, me voy al apartado de desarrollo, ¿sí?, y acá tengo todos mis archivos que se fueron versionando y trabajando. Incluso yo los puedo compartir con el resto de mi equipo de trabajo. Van a estar la parte de scripts y van a estar la parte de notebooks. Luego, por ejemplo, si quisiéramos orquestar y quisiéramos hacer un trabajo de ETL, ¿sí?, por ejemplo, yo en este caso hice una integración muy simple de traer datos de una base de datos como servicio, de una Azure SQL Database, y llevarla a mi entorno de Synapse. Básicamente utilicé un componente de copia de datos, ¿sí?, está acá, Movie Transform, arrastré mi copia de datos y le dije quién era el origen, en este caso es una base de datos Azure SQL Database. ¿Quién es el destino? Mi base de datos Synapse, ¿sí? Se hizo los mappings de las columnas y se mandó a ejecutar. No lo voy a hacer ahora para no demorar porque son bastantes millones de registros, pero fíjense que podría ver, si me voy a monitoreo y me voy a ver los pipelines,
¿sí? Acá tengo que ejecutó, ¿sí? En forma manual, demoró 5 minutos esta ejecución. Y acá puedo ver, ¿sí? Que copié desde Azure SQL Database, estaba en la región este, y lo copié a Synapse Analytics, a un SQL pool, también de la costa del oeste, y en 5 minutos hicimos un movimiento de 1.500.000 registros. Con lo cual, también puedo integrar datos externos dentro de Synapse Analytics. Bien. Entonces, esto sería un pantallazo, ¿sí? General de lo que sería el servicio de Synapse Analytics. Me queda una integración más, que esto también fue novedad de marzo, ¿sí? Y es que también me permiten integrar con Power BI. Es decir, cuando yo ya terminé de trabajar con los datos, ya hice las integraciones, ya desarrollé, ya hice análisis y generé resultados para mostrar, bien, los puedo integrar con Power BI. ¿Sí? Y acá tengo, dentro de mi área de desarrollo, ¿sí? Además de los scripts y los notebooks, tengo mi Power BI, mi desktop, mi Power BI, mi tenant, ¿sí? Linkeado con mi cuenta de Synapse. Yo tengo un reporte, me voy a mostrar acá, ¿sí? Un reporte con Power BI Desktop, ¿sí? Que lo que hice fue publicarlo, ¿sí? Lo publiqué a mi cuenta de Power BI, ¿sí? Y como mi tenant de Power BI está linkeado a Synapse, este mismo reporte lo tengo aquí adentro, con datos, ¿sí? Que residen en Synapse. Con lo cual, esto sería una integración de punta a punta desde el inicio, desde aquella slide original que vimos, desde la fuente de datos, las transformaciones, el procesamiento, la creación de resultados. Bien, acá tendríamos el final, ¿sí? Del camino de la información, donde un usuario podría estar explotando, ¿sí? Esta información y haciendo análisis sobre estos millones de registros. Con lo cual esto sería todos los componentes que estuvimos repasando antes, ¿sí? Unificados en este estudio. Si no quisiera trabajar con Synapse Studio, no hay ningún problema. Yo podría trabajar tranquilamente, en el caso de un usuario de Power BI, con Power BI y publicarlo tradicionalmente al desktop, o bien utilizar, si somos gente de base de datos, utilizar Management Studio, por ejemplo, ¿sí? O Azure Data Studio, es indistinto, ¿sí? Y trabajar con las tablas tal cual, ¿sí? Veníamos trabajando, ¿sí? Simplemente nos conectamos, como ven acá, voy a aumentar un poquito, ¿sí? Estoy conectado a azuresynapse.net, ¿sí? Y estoy viendo mis pools, en este caso el pool de SQL, ¿sí? Donde veo las tablas y puedo trabajar con ellos. En este caso, otro ejemplo, ¿sí? Yo estoy importando directamente desde Transact SQL, ¿sí? Creando una tabla, ¿sí? Le digo que tiene una distribución round robin, esto es específico de SQL Data Warehouse, y le digo copiar los datos que residen en esta URL, ¿sí? Que es totalmente externa, ¿sí? Y es un archivo Parquet. Y directamente puedo copiar, ¿sí? Acá copié 1.000.000 de registros, ¿sí? En 1 minuto 4. Y después puedo, una vez que ya están, puedo hacer una consulta a esos datos. Con lo cual pueden ver que es muy fácil en esta plataforma integrar todos los tipos de datos, no solo los de base de datos relacionales. Puedo hacer un Power BI, puedo hacer una integración. Es una plataforma súper flexible. Ahí volvamos un poquitito a la presentación. A ver. Listo, ya estás otra vez ahí en presentación. Muy bien. Vamos a la presentación. Entonces, bueno, lo que les comentaba, esto de la integración con Power BI dentro del mismo estudio, ¿sí?
Y cada vez que yo publique algo en mi tenant, obviamente lo voy a ver en tiempo real. Ok, ¿cómo empezar a utilizarlo? Porque vimos que es una plataforma grande que puede aprovisionarse de diferentes maneras, lo puedo utilizar con diferentes tipos de roles dentro de mi organización. Entonces vamos a hacer un poco de guía acá de cómo utilizar qué cosa. Primero y principal, no hay que dejar de decir que estamos en una public preview. ¿Qué significa esto? Que es un producto que al día de hoy todavía no está soportado para cargas productivas en su totalidad. O sea, ¿puedo probar? Sí. ¿Puedo trabajar con él? La verdad que con lo único que se puede trabajar hoy, que está soportado por Microsoft en forma pública, es la parte de los pools de SQL aprovisionado. ¿Sí? SQL Pool aprovisionado es históricamente SQL Data Warehouse, que era un producto que ya viene desde el año 2016. Con lo cual, esto está en disponibilidad general y sí puede ser utilizado en producción. Todo el resto que vimos, todos los otros componentes que están por detrás, están en public preview. Es decir, puedo probarlos, puedo utilizarlos, ¿sí? Pero no está recomendado para cargas productivas. Si ustedes quieren, en sus negocios, en sus organizaciones, quieren hacer uso de esto, la recomendación es que se contacten con Microsoft y ellos tienen programas para dar soporte en este tipo de situaciones. Pero es una recomendación, ¿sí? Se puede utilizar, pero sepan, ¿sí?, que no tiene todos los SLAs y toda la parte de soporte como si fuera un producto de disponibilidad general. Bien, ¿qué opciones de cómputo utilizar? Porque vimos que hay dos, ¿sí? O al menos dos, ¿sí? Bueno, los pools aprovisionados de SQL, el viejo SQL Data Warehouse, ¿cuándo me conviene utilizarlo? Cuando tengo un volumen de datos grande, cuando tengo un modelo relacional ya desarrollado en mi organización, cuando tengo gente que trabaja con Transact SQL, que tiene conocimiento de Transact SQL y que voy a estar constantemente teniendo carga, ¿sí? No es decir, no es que ocurra un proceso por la noche y no se utiliza nunca más, y hasta la otra noche no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque al ser provisionado, el pool se factura por hora, entonces estaría pagando por horas que no voy a utilizar, ¿sí? Entonces, el concepto es modelo relacional, grandes volúmenes, obviamente basado en Transact SQL, y que tenga constante movimiento de carga de trabajo. ¿Cuándo utilizaron demand? Es decir, este pool que siempre está prendido y que es administrado por Microsoft. Bueno, la diferencia con el anterior, si bien está basado en transaccional, está pensado para un modelo relacional, usa Transact SQL, este está más pensado para un acceso ad hoc, es decir, un acceso más ocasional o un acceso más exploratorio, podría decirse. Imagínense, me envían un archivo y me dicen, mira, acá te dejo los archivos de, no sé, los sensores de datos que nos trajo la compañía X. Bueno, y no tengo idea qué tienen esos datos y quiero explorarlos. Una buena idea es utilizar on demand, porque no voy a pagar solamente por la lectura que haga de los archivos y no voy a estar pagando por un clúster por hora. Ahí esa es un poco la gran diferencia. Y no tengo que esperar que se aprovisione, no tengo que estar prendiéndolo, apagándolo, estar acordándome. Esto simplemente está, hago el query y ya me devuelve los datos, ¿sí? Y a fin de mes solo se me va a facturar por la cantidad de lecturas que yo hice. Así que esas serían las dos diferencias, ¿no? Cuándo usar uno, cuándo usar otro. ¿Cuándo utilizar los pools de Spark? Bueno, acá ya cambia un poco la historia porque está más pensado para otro tipo de carga de trabajo. Está pensado más para un trabajo más analítico, orientado a Machine Learning, orientado a descubrimiento de datos. Y claramente es donde tengo más personas o gente que tiene más conocimiento de otro tipo de lenguajes, ¿sí?, más orientado a Data Science, como Scala, Python, C#, ¿sí? Y que por otro lado utiliza tipos de datos no relacionales o semi-estructurados, ¿sí?, ese tipo de datos que son menos usuales que en un mundo relacional. Bien, ahí es donde claramente hace sentido de uso de los pools de Spark. Y cuando se factura como todo clúster por el tiempo, el uptime que tenga ese clúster, ¿sí?
O sea, en este caso yo, al ser aprovisionado, soy el que tengo que controlar cuántos nodos va a tener, cuánta CPU va a tener, cuánto tiempo lo voy a dejar prendido, etc. No tengo a demanda, en este caso es solo aprovisionado. Y finalmente la parte de integración. La parte de los pipelines, ¿sí? Ahí esto funciona de la misma manera que Azure Data Factory, para aquellos que ya hayan trabajado con él. Básicamente es un clúster de Spark también, ¿sí? Pero que se trabaja mediante interfaz visual, dibujando componentes, por así decirlo, y se utiliza para hacer estas transformaciones de datos o este movimiento de datos, ¿sí? Dentro y fuera de la consola de Synapse. Y se me factura por tiempo y ejecución, ¿sí? No es algo que yo pueda prender digamos, y decir lo voy a pagar, ¿sí? Simplemente se aprovisiona, se escala y dura el tiempo que tiene que durar, y a partir de un determinado momento donde ya no se utiliza más, automáticamente se baja. Con lo cual, ¿sí? Estos serían los grandes 4 motores, ¿sí? Y cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, ¿no? Bien. Información. ¿Cómo usar Synapse Analytics? Les dejo un link donde pueden gratuitamente, simplemente con una cuenta y una tarjeta de crédito, que no se les va a cobrar nada, simplemente es para validar información. Si no tienen una cuenta de Azure, pueden entrar a este link y crear, ¿sí? Y trabajar con el producto. Les dejo también todo lo que son documentación y tutoriales. Hay un evento virtual, ¿sí? Que es a demanda, ¿sí? Donde muestran el funcionamiento de estas y con casos de uso real, con empresas que están ya trabajando con el producto en forma anticipada. Y algo interesante es calcular los costos, porque esto es una solución que si yo no la miro o no la cuido, rápidamente puedo escalar en costos, con lo cual ahí jueguen con la calculadora, fíjense cuánto saldría provisionar un pool de Spark, cuánto saldría provisionar un pool de SQL, ¿sí? Si lo tienen tantas horas prendido, esto es interesante, cuántos datos tienen, la volumetría de los datos, ¿sí? Con lo cual ahí es interesante también mirar por ahí. Espero no haber hablado demasiado rápido, sé que pasemos por un montón de componentes. Dejo abierto a alguna pregunta y desde luego dejo mis datos de contacto para cualquier consulta, duda, ahora o en el futuro, sobre este producto que a mí me apasiona, desde luego, que espero que siga evolucionando y que se vaya adoptando en todas las organizaciones. Desde mi lado, Iván, es todo lo que tenía por mostrar y decir. Gracias, mi estimado Mariano. La presentación está súper interesante. Realmente es ese motor de Signal. Yo lo pude ver también en el Ignite y realmente fue un eventazo la presentación. Puede hacer las consultas más o menos de 10.000 consultas por minuto comparado, ¿no? con otras marcas que hicieron un tema de un virus. Sí, estamos hablando en el orden de los terabytes. De los petabytes, ¿no? Que dicen, ¿no? Y de petabytes. Y de hecho, de hecho ahora salió publicado hace muy poquito en ser una de las primeras plataformas así de procesamiento analítico en hacer los test de TPC, TCP/H, donde mostraron ya a nivel de petabytes. O sea, los tests se hicieron con petabytes de datos. Sí. Hicieron una comparativa. Bueno, sí, fue muy bueno porque hicieron una comparativa de que la otra marca del fabricante demoraba 11 minutos y la de Signal demoraba 10 segundos, creo que hacer la consulta. O sea, es alucinante la consulta que pudo. Sí. Es tremendo, sí. Hay que tener billetera, ¿eh? O sea, sí, pero para una empresa que mueve datos a un volumen enorme, o sea, es una bala, realmente, el producto. Sí. Listo. Y hay algo que es cierto y es algo que me quedó siempre acá. Hace un año estuvimos en el evento de Partners de Microsoft y estuvo Satya Nadella y decía que ya el valor de las compañías ya no era el valor por los activos que tenía, sino por la información que tenía. Así es.
Sí. Con lo cual hoy como que la información se va haciendo cada día más crítica, ¿no? Más Tanto crítica. para infraestructura, para datos, para base de datos, o sea, no importa, ya hoy está en todos lados la información. Así es, sí. Entonces, muchísimas gracias, Mariano. Estamos en contacto, igual queda a tus órdenes para poder comunicarnos en el tiempo. Seguro. Bueno, Iván, desde mi lado